Buen crepúsculo, buen atardecer, ya estamos a la culminación de este tiempo de Shabbat. Y bueno, estamos compartiendo una serie de estudios que está titulada Una justicia superior. Y estuvimos viendo en el Shabbat anterior, Mateo, capítulo 5, el verso 20, que dice: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos, en Malhut Shamayim. Y dijimos que a continuación de ese verso vienen una serie de 6 oísteis. También veíamos el significado del hecho de que sean 6 ese oísteis. Comenzamos con el primer oísteis en este Shabbat, que es el capítulo 5 de los versos 21 al 26, y este estudio en particular, esta segunda parte, se llama Tu ofrenda ante el altar. Es un tema importantísimo el que trata Yeshua en cuanto a que aspiremos y trabajemos nosotros por alcanzar, como él dice, una justicia mayor aún que la de los escribas y los fariseos. Bien, y dice Mateo capítulo 5, en sus versos 21 al 26, ese primer oísteis, lo siguiente: oísteis que fue dicho a los antiguos. Y antes que continuemos, vamos a hacer una aclaración. Este estudio va a contener dos partes. Una de carácter así lingüístico, en el sentido de, sabemos perfectamente que Yeshua de ningún modo se opone a la Torá, ¿verdad? Aunque sí por ahí apareciera en apariencia, sí, en las misivas, en las cartas, en los mensajes de Shaul, de Pablo. Pero las palabras de Yeshua son muy claras respecto de la Torá. Inclusive cuando uno habla por ahí o tiene oportunidad de compartir a alguien de la casa de Judá, te dicen: con Yeshua no tenemos problema, el tema es ese Pablo, que niega a veces, parece. Sin embargo, con Yeshua dicen no, porque en sus palabras se aprecia que su mensaje es de que se guarde la Torá. Sin embargo, aún aquí en las palabras, en las traducciones de las palabras de Yeshua, vemos a veces ese trabajo que te deja pensando, por lo menos, de los traductores. Y entonces vamos a analizar un poquito eso y también vamos a ver la reflexión propia de este pasaje, ¿sí? Bien, entonces dice el verso 21, oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que mate quedará expuesto al juicio. Pero, dice Yeshua, yo os digo, cualquiera que se enfurezca contra su hermano quedará expuesto al juicio. No hace falta que llegues al tema de matar a nadie, pero si te has enfurecido, pues ya estás en una situación de transgresión. Y cualquiera que insulte a su hermano diciéndole raca, quedará expuesto ante el Sanedrín, y cualquiera que diga more, quedará expuesto al fuego de la gehenna. Por tanto, dice Yeshua, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y luego regresa y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, mientras estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel, en la prisión. De cierto te digo que de ninguna manera saldrás de allí hasta que pagues hasta lo último de la deuda, hasta el último cuadrante. Bien, este estudio se titula Tu ofrenda ante el altar, que lo vamos a aclarar también qué es esa ofrenda y qué significa, y a qué hace referencia, a qué pasaje de la Escritura concretamente está haciendo referencia a Yeshua con estas palabras. Estamos hablando de una ofrenda que se presenta en el altar, ¿verdad? Dice tu ofrenda en el altar. ¿Qué altar? El de los sacrificios, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás. Cuando uno lee esto así, lo primero que piensa es que Yeshua está diciendo algo diferente de lo que dice la Torá. Pero él le está citando la Torá, entonces tiene que haber algún problema.
Dice, la mayoría de las traducciones del griego al español para este verso dicen no matarás. Y les digo, mis hermanos, la gran mayoría, salvo alguna que otra, la mayoría traducen esta expresión como no matarás. Pero el texto que está citando Yeshua, que corresponde a Shemot, a Éxodo 20, ahí donde están los 10 mandamientos, en el verso 13, dice no asesinarás, concretamente, que es lo tirzaj. Entonces, bueno, no matarás o no asesinarás, porque el término griego para matarás, según Strong, creo que acá ya se aclara de entrada, es phoneu, que es ser asesino, dar muerte, ¿no es cierto? Pero concretamente ser asesino, asesinar. Bueno, pero han traducido no matarás. Bueno, como se ve, el término griego hace referencia principalmente a asesinar también, no a matar. Y no es lo mismo matar que asesinar. Matar consiste en general en quitar la vida a cualquier ser vivo, ¿verdad? Mientras que asesinar es una forma específica de matar. Creo que eso más o menos todos nos damos cuenta, lo sabemos. Bueno, pero vamos a ir al diccionario, ¿sí? A ver qué dice el diccionario de la Real Academia Española. Según este diccionario, la acción de matar es quitar la vida a un ser vivo. Mientras que el mismo diccionario define a la palabra asesinar como matar a alguien con alevosía. Cuando decimos a alguien estamos hablando de una persona, ¿verdad? Matar a una persona con alevosía, ensañamiento o por una recompensa. Como vemos, es muy diferente una cosa que la otra, ¿verdad? Se refiere Yeshua a no asesinarás. ¿Por qué hacemos este destaque? Porque de entrada vemos que el hecho de sustituir un término por el otro acentúa la idea de que Yeshua está diciendo algo que difiere respecto del mandamiento de la Torah. De entrada hay algo extraño. Parece que Yeshua difiere del mandamiento de la Torah. Pero vamos a ver aquello que vimos en Shemot, en Éxodo, capítulo 20, verso 13, esa palabra tirzaj. Vamos a ver qué dice el diccionario Strong sobre esa palabra asesinar, tirzaj. En realidad viene de la palabra raksaj, que es una raíz primaria, y significa, fíjense, propiamente despedazar, hacer pedazos, matar a un ser humano, especialmente, dice asesinar, aplastar, homicida, homicidio, matador, matar, morir, muerto. Bien, entonces insistimos, no está diciendo Yeshua no matarás, sino está diciendo no asesinarás, ¿verdad? De matar a una persona con ensañamiento o alevosía. De eso es lo que está hablando Yeshua, por tanto, es totalmente coincidente con lo que dice Éxodo Shemot 20:13, que dice no asesinarás. Bien, este verbo, dice la Biblia textual en la nota número 152, este verbo raksaj describe una muerte violenta con premeditación y alevosía, ¿verdad? Bien, entonces matar y asesinar, como decimos, son dos conceptos diferentes, ya que matar incluye quitar la vida por accidente, en defensa o por sentencia legal, ¿verdad? Decimos, bueno, la Torá instruye por ahí la pena de muerte. Entonces, si dijera Yeshua, no matarás, ¿qué pasa entonces con la pena de muerte? Mientras cuando él dice, no asesinarás, la pena de muerte no consiste en asesinar a una persona, sino en quitar la vida. O bien, la Torá no declara culpable a aquel que mató accidentalmente. No es un asesinato. Entonces, no hay contradicción cuando la Escritura establece la pena de muerte o no considera culpable al que mata en esas situaciones de defensa o por una sentencia legal o por accidente. Pero sí que la Escritura, igualmente que lo que está diciendo Yeshua, sí considera que es un acto sujeto al castigo el asesinato, ya que es una acción prohibida en la Escritura. Por tanto, concluimos a priori, porque vamos a ahondar un poquito más en esto, no está Yeshua negando o contradiciendo lo señalado en la Torá, como primer punto. Pero hay más aún. ¿Qué hay más en esto de la traducción? Bien, vamos a analizarlo.
Dice en el verso 22, pero yo os digo, y entonces ¿qué nos encontramos? Que en el 21, el verso 21, encontramos esta expresión, fue dicho. Y en el verso 22 encontramos otra expresión, pero yo os digo. ¿Qué significa esto? Miren, se les dijo así, pero en realidad es así. Entonces ya nos da una idea de oposición entre una cosa y la otra. La traducción lo introduce así. ¿Han traducido mal el término? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora, porque el término griego, pero, lo vamos a analizar seguidamente y vamos a ver qué es y qué significa. Es el término de. Bien, esta traducción parece oponer lo dicho, o sea, la Torá, a lo que Yeshua dice. Entonces, de nuevo estamos introduciendo una idea de que hay una oposición. Primero decía, no asesinarás, y Yeshua dice, no matarás. Y ahora antes decía, oíste que fue dicho, y ahora Yeshua está diciendo, pero yo les digo, como si hubiera una salvedad. Vamos a ver qué significa esto. Esa palabra pero, del verso 22, aquí traducida así, se corresponde con el término griego de, y se pronuncia así, de. Según Strong, y acá viene el kit de la cuestión para que ustedes se den cuenta, según el diccionario Strong, esta palabra griega de es una partícula primaria, y fíjense, puede ser, muy importante que estén atentos a esto, puede ser una partícula adversativa o continuativa. Se podría traducir como pero o también se podría traducir como y. Y hemos visto ya en otros pasajes esta decisión del traductor entre poner desde el término griego de, poner pero o poner y. ¿Por qué? Porque si pones pero, estás poniendo una partícula adversativa, mientras que si traduces y, estás poniendo una partícula continuativa, o sea, te opones a la idea expresada anteriormente con la palabra pero si dices y, estás continuando la idea expresada anteriormente. Y hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque llegamos a la conclusión de que en un caso Yeshua está queriendo decir algo distinto de lo que dice la Torá y en otro caso está continuando lo que dice la Torá. Bien, vamos a ver un par de ejemplos. 2 versos en que se utiliza la misma palabra y vamos a ver que están traducidos diferentes. Uno, como decíamos, es este de Mateo 5:22. De, o sea, le han puesto pero, yo os digo. Y otro, ¿verdad?, es el verso de Mateo 16:15, donde Yeshua les dice, de, y ahí se ha traducido y, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Por un juego nomás, intercambiemos el pero y el y en los 2 versos. En el primero, Mateo 5:22, digamos, y yo os digo, y en Mateo 16:15 dijera, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Ven que parece no cambiar mucho, sin embargo, es un juego muy sutil de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra ahora dice, fue dicho, y yo os digo, ¿verdad? Está diciendo Yeshua, voy a acentuar aquello que les fue dicho. Entonces, hay un trabajo solapado a veces en la decisión del traductor. ¿Por qué? Porque hay un sesgo anti-Torá en la mayoría de las traducciones, influenciado por el mal entendimiento que hay de los mensajes del Shaliach Shaul, de Pablo. Entonces, cuando el traductor, influenciado por su teología, tiene que decidir entre si poner pero o poner y, se inclina por lo que favorezca a su teología en este caso. Lo mismo, un caso muy similar, para quien lo quiera revisar, tenemos en Colosenses 2, 16 y 17, donde dice, pero el cuerpo del Mesías, y dice, y el cuerpo del Mesías. Investíguenlo y se van a dar cuenta. Ahí está usada esta partícula de. Bien, vamos a retomar esto que estamos leyendo. Mateo 5, versos 21 y 22, coherente con la Torá, como lo enseña Yehoshua. Dice así entonces, oísteis que fue dicho a los antiguos, no asesinarás, y cualquiera que mate quedará expuesto al juicio.
Y yo os digo, dice el Mashiach, cualquiera que se enfurezca contra su hermano quedará expuesto al juicio. ¿Se dan cuenta? Y yo os digo, o sea, no asesinarás, y más aún les digo, no solo que no hay que matar, sino que además hay que decir esto. Pero fíjense, todavía vamos a ver que esta palabrita chiquitita de, sigue siendo usada en el resto del verso. Fíjense, dice de, o sea, y cualquiera que diga a su hermano raca, quedarás puesto ante el Sanedrín. Y, o sea, de, cualquiera que diga more, quedará expuesto al fuego de la gehenna. ¿Se dan cuenta el criterio dispar para traducir y o traducir pero, según caso y el otro? Esto es una parte, ¿no es cierto?, que podríamos decir que es un poquito técnica, pero es que es arma o nos estructura para salir de cualquier duda que nos pudiera quedar de si Yeshua en algún modo se opone a la Torá. Entonces, lo que está haciendo el Mesías es revelando una justicia superior. Yeshua no contradice de ningún modo lo señalado en la Torá, sino que está revelando un contenido más profundo del mandamiento. Esto es, nos está conduciendo a una justicia mayor que de los escribas y los fariseos. ¿Se dan cuenta? Lo que dijo en el 22. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de ellos, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Y dijéramos, y bueno, y nos deja que averigüemos como podamos, cómo ser que nuestra justicia sea mayor que la de ellos. No, de ninguna manera. Introduce estos 6 oísteis para que vayamos comprendiendo. Por supuesto, 2000 años después, a nosotros se nos dificulta, y varias traducciones y mano de copista de por medio, se nos dificulta entender bien qué está diciendo, más lo malo se entendió acerca de las cartas de Shaul. Pero su auditorio de ese momento, por supuesto, aparte escuchaban directo sus palabras en hebreo, tal cual fueron dichas, pues lo entendieron clarito y era una ayuda muy grande que les daba. Cuidado, hermanos míos, no solo les pide el Eterno que nunca vayan a llegar a un asesinato, sino que yo les digo, eviten estar enojados con un hermano. Pero vamos a ver un poquito más adelante que Yeshua está citando un pasaje de la Escritura en particular, el cual si logramos hilar esto con ese pasaje nos damos cuenta de la gravedad y la seriedad y la profundidad de sus palabras y que son de capital importancia para nosotros, más allá de lo que dice acá aún. Bien, entonces la finalidad de los mandamientos es hacernos conscientes que nuestras tendencias carnales, la verdad, son bien opuestas al Ruach, al Espíritu. Fíjense lo que dice estas palabras de Shaul, Pablo. Porque sabemos que la ley, esto es, la Torá, es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Qué es el pecado? Transgredir los mandamientos. Eso lo dice en Romanos 7:14. Así, ¿no es cierto?, bajo estos conceptos, no es difícil hallar personas que en realidad nunca han asesinado. Yo creo que de los que estamos acá, todos podemos decir, yo nunca tuve esa experiencia de verme en la situación de quitarle la vida a una persona, jamás. Y que el Eterno me libre, ni por accidente cuando iba manejando el vehículo o cualquier cosa. Todos podemos decir, la mayoría de la gente puede decir, no, yo nunca hice eso, ¿verdad? Pero Yeshua nos señala a algo que es de la familia del asesinato, y es el enojo, y más aún el enojo descontrolado. En esto, más allá o más acá, todos hemos incurrido. ¿Quién alguna vez dice, se me subió la mostaza y dije lo que no quería decir, o hice lo que no quería decir? Bien, entonces, todos hemos incurrido en esto, todo nos ha pasado alguna vez. Bien, ahora, no es que el enojo sea automáticamente asesinato, pero se encuentra en la senda que conduce a ello. Bueno, pero está bien, yo me enojé, pero de ahí a que lo vaya... Yo diría que no estemos exagerando, yo no quisiera llegar a eso. Bueno, pues no te permitas el enojo, mi hermano, no lo toleres, o sea, a ver, nos pasa. Vamos a ver ahora cómo Yeshua hace un análisis de esto para sus auditorios. Seguramente cuando él habla de enojo y habla de ofrenda, entonces para ellos estuvo claro qué se trataba.
Yo les digo la verdad, cuando lo leí primera vez el pasaje, y bueno, las muchas veces que lo leí, nunca se me ocurrió ver a qué pasaje de la Escritura se relaciona donde hay un enojo y hay una ofrenda de por medio. A lo mejor algunos se dan cuenta. Pero vamos a ir a ver ese pasaje ahora, donde hay un enojo y hay una ofrenda de por medio. Y es a lo que está haciendo referencia nuestro don Yehoshua. Bien, vamos a ver. Del enojo al asesinato. Bereshit, Génesis, capítulo 4, de los versos 6 al 8. ¿Y quién es? Es la historia de dos hermanos, ¿verdad? Uno de los hermanos, agricultor, el mayor. El otro hermano, pastor de ovejas, pastor de ganado. Y entonces se presentan los dos a llevar ofrendas delante del Eterno. Uno lleva el producto de la tierra, una primicia lleva, y el otro hace un sacrificio y presenta una ofrenda de derramamiento de sangre. Y los pasajes dicen, y miró el Eterno con agrado a uno y no miró con agrado al otro. En realidad lo que dice la Escritura, miró una de las ofrendas y la otra no la miró. Eso es todo lo que dice. Miró una de las ofrendas y la otra no la miró. Vamos a ver. Entonces le pregunta el Eterno a aquel cuya ofrenda no había mirado. Esto lo vamos a ver en la nueva traducción viviente, porque está más clarita para que lo entendamos. Dice en el verso 6 de Bereshit, Génesis capítulo 4, ¿por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, acechando y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Cierto día dijo Caín a su hermano, salgamos al campo. Y mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Este es el pasaje al que está haciendo referencia Yeshua. ¿Por qué? Porque vemos el enojo, vemos una ofrenda y vemos un asesinato. Están los tres elementos que menciona allá en ese oísteis Yeshua, ¿verdad? Entonces hay algo muy fuerte de advertencia en esas palabras para nosotros. Pues, además, está citando Yeshua el principio de la Escritura, ya, lo primero, algo que está en los fundamentos. Entonces nos está queriendo decir, esto que les estoy diciendo es muy importante. Trabajen con esto, cuidado con esto, para que logren ser, o su justicia pueda ser mayor que la de los escribas y la de los fariseos. ¿Se dan cuenta? Está aludiendo a que busquemos y buceemos más en nuestro interior, trabajando sobre eso. ¿Por qué estás tan enojado?, le pregunta, y Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. El primer asesinato que registra la Escritura, y se dio en torno a una situación de ofrenda. Fíjense, ¿cuáles fueron las razones por las que la ofrenda de Caín no fue recibida por parte del Eterno? Bien, primero, hemos sacado una serie de puntos que comenta Stefan Blatt. Primero, no ofreció sangre como se hizo por sus padres, sino que ofreció un producto de la tierra. Es decir, Caín sabía que por sus padres, tienen que haber contado, que cuando salen expulsados de Gan Edén, el Eterno, ¿no es cierto?, quita la vida a unos animales, y eso es un sacrificio, que eso no estamos hablando del Eterno, entendemos que es el Malach, su manifestación, la manifestación del Hijo, ¿verdad? ¿Para qué? Para proveerles de pieles con que se vistieran, con que cubrieran su vergüenza. Entonces se había hecho anteriormente un sacrificio de sangre, del cual, dos cosas vamos a decir. Primero, que Caín tenía conocimiento y decidió no ofrendar de esa manera. Pero además, él tiene un hermano que se dedica a la ganadería. Caín sabía que Abel ofrecería sangre. Pudo haberle dicho al hermano, ¿por qué no me provees de uno de tus animalitos? Porque quiero ofrecer también un derramamiento de sangre por mi vida. Y decidió no hacerlo así. Al ofrecer, tenía rebeldía hacia el Eterno por esa decisión que tomó, pero también había algo contra su hermano, porque conscientemente decidió no pedirle ayuda al hermano para poder él presentar una ofrenda también de sangre. Entonces había una disposición de rebeldía en Caín. Entonces, ¿qué pasa?
revisemos, mis hermanos. ¿Saben una cosa? A veces uno dice, yo todavía no termino de entender por qué ciertas cosas me pasaron a mí en la vida. Y yo he visto mucho, y a veces yo creo que también lo he vivido, de que te sentí un poquito rebelde. ¿Por qué al otro no le pasó todo lo que yo tuve que pasar? Y yo tuve que hacer el camino difícil. ¿Y por qué el Eterno permitió así en mi vida? ¿Quién somos nosotros para discutir la justicia de Él? Dice, gusanos soy, dice algún pasaje por ahí. Nada somos. Sin embargo, a veces decimos, ¿por qué el Eterno habrá permitido en mi vida que sucediera esto, aquello? Yo me lo he preguntado. Y también me tengo que responder, pero también no permitió que me pasara esto, cosas bien determinadas que yo conozco de mi vida, que sé que Él no permitió que me ocurrieran, a pesar de que yo iba determinado en esa dirección. Entonces le tengo que decir, así como le puedo llegar a dudar un poquito en una parte, tengo que decir, no, pero por otro lado, Él ha conducido las cosas a la perfección. Entonces, Caín conservó una actitud de rebeldía hacia el Eterno. La ofrenda de su hermano lo puso en evidencia, porque si él hubiera ido solo, bueno, capaz que no había otra ofrenda que mirar, estaba todo bien, pero al ofrecer su hermano quedó en evidencia, y esto de su rebeldía pasó al enojo, y al enojo dice que estaba enfurecido en ese momento, pero en ese momento cayó. Bueno, si seguimos leyendo el pasaje, ustedes por curiosidad después léanlo, cuando el Eterno le pregunta por su hermano, le dice, ¿qué acaso soy yo guarda de mi hermano? O sea, una respuesta que hasta el día de hoy vos decís, papá, qué respuesta terrible. Dice que había un contenido de él de rebeldía hacia el Eterno. No era solamente con el hermano la cosa, pero sí era también con Abel. Bien. Entonces continúa diciéndole el Eterno a Caín, serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, el pecado está a la puerta, o sea, lo trata con amor. Y dice, mira, no sigas con esta actitud, porque se va a apoderar de ti el pecado. Entonces, más que su ofrenda, el corazón de Caín no era agradable al Eterno. Ya le que dice, si bien hicieres, ¿no serás acaso reconocido? El Eterno dice, ¿no soy justo acaso que si vas a hacer bien, te lo voy a reconocer? No quisiste hacer bien, ¿verdad? Y luego le dice, pero si no obras bien, el pecado te acecha, ¿verdad? Y bueno, hacer el bien es hacer la voluntad del Eterno, por un lado, y también, digamos, bajo una actitud correcta. Y Caín no obró bien. Por eso le dice que el pecado le acecha. ¿Por qué? Porque pecado es transgredir la voluntad del Eterno, es transgredir los mandamientos, como lo dice en 1 de Juan, capítulo 3, verso 4. Entonces, aquí tenemos una ofrenda que es presentada con un corazón indebido de parte de Caín. Pero también nos advierte Yeshua, mira, si te enojas o enojado vienes a presentar una ofrenda, entonces, como que ya nos van cayendo las fichas solitas, ¿no es cierto? ¿A qué se está refiriendo Yeshua? El primer asesinato, vemos que es resultado de un proceso, de una situación que va escalando, que va trayendo grados, ¿verdad? No se llegó al asesinato de Abel de la nada. O sea, no es que de golpe se enfureció y enloqueció y lo golpeó, no. Fue llegando de a poco, mis hermanos, esto tengamos muy presente, esto, vamos a ver. Comenzó con un corazón que tenía rebeldía, ¿verdad? Después llevó a raíz de lo primero, lo segundo, una ofrenda no sincera. No llevó lo que tenía que llevar, llevó un sustituto. Bueno, esto, digamos, entre paréntesis, vamos a hacer un paréntesis acá. La ofrenda de Abel es una nefesh, una vida, algo espiritual. O sea, un animalito muerto, pero lo que está ofreciendo es sangre, una vida, algo espiritual está ofreciendo. Mientras que Caín, al sacar del producto de la tierra, está sacando de lo que da lo de abajo, la tierra. Las dos ofrendas de por sí no tienen punto de comparación, aparte de que contradicen el principio de la Torah, ¿verdad? Aunque sí, sabemos que hay ofrendas de tipo vegetal,
Pero generalmente en esta cuestión de ofrendas de paz, de ofrenda de perdón por la transgresión, se deja esa ofrenda vegetal al que no tiene cero recursos, no tiene de qué valerse, no tiene nada, es pobrísimo. Entonces se le permite presentar ese tipo de ofrendas, ¿verdad? Pero no era el caso de Caín. No era un hombre pobrísimo y además tenía a su hermano a quien recurrir por si no tenía con qué comprar un corderito o una paloma, ¿verdad? Bien, entonces, veamos el resultado gradual del asesinato. Comenzó con un corazón rebelde, luego trajo una ofrenda no sincera, al ser puesto en evidencia tuvo un enojo iracundo y desde el enojo concibió el asesinato. ¿Se dan cuenta? Miren mis hermanos, yo les digo una cosa, suele pasar, esto es común, pues, bueno, a lo mejor a usted no le ha pasado, a mí me pasa. La vida de relación normalmente trae conflictos de intereses inadvertidos a veces, ¿no es cierto? Mi hijo quiere salir con una persona que no le conviene y yo pienso que no le conviene y no le voy a dar permiso. Un conflicto de intereses, ¿verdad? Entonces surge una tensión, una tirantez. A raíz de ello, ¿no es cierto?, se genera una situación de malestar en el que sufrió. Entonces, de ahí en más, fíjate, puedes hacer dos cosas. Empezar a pensar todo lo malo que tiene esa persona que te ofendió en ese punto, o puedes elegir decir, voy a tratar de pensar algo bueno en esta persona, porque me siento un poquito molesto, enojado, entonces voy a tratar de pensar algo en qué es buena esta persona. Y entonces no alimentas ese primer sentimiento. Mientras que si empiezas a dar, no, porque también yo veo que es así, es asá, es lo otro, y la otra vez me hizo esto, y entonces le estás dando de comer a tu mal sentimiento y comienza a crecer en tu interior. Después, como ya te sentís mal, empezás a hablar mal de la persona. ¿Sabe que me dijo así, asá, qué se cree? Bueno, y entonces, ya ahí le diste sí una buena dosis de proteína a tu enojo y ya hasta se puso grande. Entonces viene la otra persona, ni idea, y capaz te exige un poquito más en algo, y ya como estabas medio ardido, entonces salta, ¿no es cierto?, el mal carácter. Y la otra persona dice, ¿qué le pasó? Entonces, siempre que pase algo, ustedes piensen, si se enojó y me dijo algo, esto no surgió de golpe y de la nada. Esto viene creciendo desde hace un tiempo. Entonces es necesario, en esos casos, aclarar los puntos, sentarse, hablar, dialogar. Che, ¿por qué reaccionaste así? Y porque estaba enojado. Bueno, ¿pero por qué estaba enojado? Y porque esto la otra vez. Y porque la verdad te confieso, si también tuve otros malos pensamientos. Y bueno, que pueda surgir ese limpiarse. Pero también sería bueno no tener que llegar a eso. Podemos trabajar nosotros mismos con estas técnicas de con nuestra propia conducta modificar lo que estamos sintiendo, ¿sí? Esto es una técnica, se puede utilizar, es válida. Es más, es noble que si tu hermano te ofendió en algo, es noble que te acuerdes de todo lo bueno que tiene, como para refrenar tu momento, tu situación de enojo, y que lo vayas controlando apenas nace. Es importantísimo, ¿verdad?, que sepamos refrenar las cosas o eliminarlas o quitarlas o desfavorecerlas desde que apenas suceden, nacen. Entonces ahí es más fácil. Mi hermano, practica esto con tu esposo, con tu esposa, con tus compañeros de trabajo, con los hermanos de la asamblea, y vas a ver después de un tiempo un cambio, porque te acostumbras a tener primero el buen pensamiento, ¿verdad?, en favor de la otra persona. O si vas a comentar algo, trata de revertir y comentar lo opuesto. No hagas lo que tu debilidad espera, haz lo contrario. Sorprende, dice que los que son guiados del Rúa, del Espíritu, no se sabe de dónde vienen ni a dónde van. ¿Por qué? Porque están trabajando. Y no salen para donde se esperaba, salen para el lado contrario. ¿Por qué? Porque están trabajando. Trabajemos en esto, trabajemos en una justicia superior. Que nuestra justicia, que no decimos que sea perfección, porque como comentábamos esta mañana en la yeshiva, 7 veces cae ¿quién? El justo. No cae, no cualquiera, dice la Escritura, el justo, nada menos que el justo, 7 veces. ¿Y cuántas veces lo levanta el Eterno? 7 veces, todas. Entonces, tenemos mucho a favor. Bien,
Vamos a ver, desde el enojo se concibió el asesinato. En el momento de enojo le advierte el Eterno, cuidado, el pecado te acecha. Cuando estás enojado, sabe que el Eterno te está diciendo, cuidado, el pecado te acecha, cuidado. Nos acostumbremos a que cuando me estoy sintiendo medio, cuidado, porque esto no termina acá, es camino de ir más allá. Bien, el pecado te acecha. ¿Qué pecado? Pues cuando estás enojado, el pecado que te acecha es nada menos que el asesinato. Si el enemigo, y se le permitiera tentarte, pudiera, no pararía hasta que llegaras al asesinato, porque él va a apostar a lo máximo, ¿verdad? Por eso dice el Mashiach que no se puede ofrecer ofrenda con un corazón en el que hay enojo. ¿Se dan cuenta? No se puede ofrecer ofrenda de esa manera. Bien, como dice, si estás presentando tu ofrenda en el altar y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano y luego, sí, regresa y presenta tu ofrenda. ¿Por qué lo vincula Yeshua al enojo a la ofrenda? Bueno, por lo que decíamos, para hacernos acordar de la historia de Caín y Abel. Pero veamos qué significa ofrenda, para que entendamos más a fondo esto. Bien, según Vaikra Levítico capítulo 1, verso 2, dice lo siguiente, habla a los Bené Israel, a los hijos de Israel, y diles, cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda a Yahvé, ofreceréis vuestra víctima de animales, del ganado o del rebaño. Bien, el pasaje en sí, bueno, ya lo podemos seguramente conocer, pero vamos a analizar las palabras en hebreo que hay. Esa palabra ofrenda viene del hebreo corbán, ¿verdad? Y significa algo acercado al altar, ¿verdad? Ahora, la raíz de esa palabra corbán es la palabra karab, ¿verdad? Y significa acercar. Mi hermano, la ofrenda es el medio mediante el cual te acercas al Eterno. Pero ¿y cómo aún en la oración haces un sacrificio de tu sentir y de tus tendencias, las niegas, las sacas y te presentas esforzándote por estar aceptable delante del Eterno? Hay un sacrificio. Ahora, lo que decimos, el propósito de la ofrenda es acercarse ante el Eterno. Y dice él, nadie se presentará ante mí con las manos vacías, dice en Éxodo y también en Deuteronomio. Nadie se acerque a mí con las manos vacías. Es un requisito, acercarse al Eterno con algo que ofrecerle. Entonces, si estás enojado y dices, no, porque estoy enojado no voy a presentar ofrenda, y no te acercas a él, mi hermano, estás alejándote. El enojo no solo te aleja y pone en peligro a tu hermano, el enojo te distancia del Eterno. El simple enojo, estoy medio molesto, estoy medio molestito, como estoy medio asado, ya se me va a pasar, pero ahora estoy medio asado. Bueno, en ese momento, mientras tu corazón no perdone, no hay forma que te acerques, porque aunque hicieras le voy a presentar al Eterno que yo soy un poco avaro. Y entonces le presento, Padre, me comprometo a obrar en generosidad, en ayudar al que está necesitado, no fijándome, voy a ser generoso en mi manera de dar, pero estoy enojado con mi hermano. Pues mi hermano, esa ofrenda, dice, mejor déjala ahí, andá, reconciliate con tu hermano. Y entonces vuelve y ofrece esa ofrenda. Es necesario, si no, no nos podemos acercar a él. Hay una barrera. Muy importante el enojo. Bien. Ahora, antes que nos fuéramos al punto siguiente, yo quisiera que nos retrotraigamos al verso 23, donde dice, si estás presentando tu ofrenda y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no dice que yo tengo algo contra él. Dice, si él tiene algo contra ti. ¿Qué significa eso? Mi hermano, cuando estás enojado con él y no has cumplido con tu obligación de perdonarlo, él tiene algo contra ti. Aunque no lo sepa, él tiene algo contra ti. ¿Por qué? Porque lo estás exponiendo al peligro. Porque tu camino, si lo dejases seguir y aumentar, te conduciría a que le quitases la vida. Él tiene algo contra ti.
no está hablando Yeshua de si vos estás enojado con alguien, porque tu obligación es trabajar para perdonar. Pero sí dice Yeshua, si al acercar tu ofrenda adviertes que tu hermano podría tener algo contra ti, porque algo le has hecho, entonces estamos en una situación en que nos separa eso, nos separa de la relación con el Eterno, porque no me puedo acercar con una ofrenda no perfecta, además dice. Lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, mientras estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que de ninguna manera saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces, bueno, pero vamos a decir una cosa, nosotros ya no estamos en la época en que yo presentaba un corderito, ahora está la ofrenda de Yeshua. Con la ofrenda de Yeshua es muy poderosa y definitiva, así que un enojito mío no es nada para él. Mi hermano, cuidado con esto, porque esta es la ofrenda más valiosa de todas, ¿no es cierto? Nosotros pensamos, porque ya fue definitiva, ya de ahora ya no hay que presentar más, es una terrible ofrenda la de Yeshua a favor mío, así que va a cubrir este enojo. No, mi hermano, no nos equivoquemos. Vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 10. Somos santificados, sí, por la ofrenda del cuerpo de Yeshua el Mashiach una vez y para siempre. Ya no hacen falta más sacrificio. Está bien. Y por el sacrificio de él es una ofrenda a favor de nosotros, ¿verdad? Y dice el verso 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre ¿a quiénes? A los que se santifican, ojo, ¿verdad? A los santificados. Así que hermanos, teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yeshua, acerquémonos de nuevo el concepto de acercarse, ¿ves? Acercarse a través de ¿qué? De la ofrenda, que es Yeshua a favor nuestro. Ahí nos podemos acercar. Acerquémonos con corazón sincero. Primero, ¿corazón qué? Sincero. Ahí tenemos un problema cuando nos enojo, cuando lo primero que se sufre es el corazón sincero. ¿Verdad? En plena certidumbre de emuná, es decir, seguro que estoy trabajando por obedecer la Torah, porque ¿qué es fe? Emuná, ¿verdad? Teniendo los corazones rociados. ¿Con qué se van a rociar los corazones para ser limpiados? Con el agua de la Torah, ¿verdad? Dice, libres de mala conciencia y los cuerpos lavados con agua pura. Y esto es lo que en la Escritura se llama la tevilá. O sea que es necesaria también la tevilá, ¿ven? Lo dice Shaul, Pablo, ahí en Hebreos, en el capítulo 10. Y después en los versos siguientes, este capítulo empieza a ser un poquito más duro, y yo diría mucho más duro, y acá es donde nos tenemos nosotros que estar, cuidarnos, alertarnos, fijarnos. ¿Por qué? Porque dice, porque si continuamos pecando voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Se acabó, ya no hay otro sacrificio que te pueda auxiliar en ese caso, sino una horrenda expectación de juicio y ardor de fuego que va a consumir a los adversarios. El que viola la ley de Moshe por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto peor castigo piensan ustedes que merecerá el que pisoteó al Hijo de Elohim y tuvo por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y ultrajó al Ruach de gracia? Al Ruach Hem, ¿ve? Al Ruach de gracia, al Espíritu de gracia. Es un tema sumamente serio, oísteis de Yeshua. Es tremendo y nos obliga a trabajar exhaustivamente en nosotros. ¿Por qué, mis hermanos? Yo les voy a decir una cosa. ¿Acaso la Torá dice no asesinarás? Y es verdad, ¿verdad? Y quizá la Torá no habla del enojo, aunque sí por ahí dice no aborrecerás a tu hermano, sí que lo dice. Pero también veamos que cuando Yeshua nos prepara para una justicia superior, está hablando también del nuevo pacto, donde es más difícil que antes. Y lo vamos a ver en los siguientes oísteis, ¿verdad? Es más difícil que antes el nuevo pacto. Ya lo dijimos en un estudio, José, ¿te acuerdas? El nuevo pacto no es la solución para los desobedientes, sino es el premio para los que se esfuerzan por obedecer. Amén. Sí, justamente a eso traía a la mente que muchos por ahí dan como que es más suave el Brit Hadashah, el nuevo pacto, bueno,
Y vemos con estos 6 Oísteis. justamente, que vemos claramente que se aporta más, justamente tiene un grado superior. Claro. Bueno, ya estamos viendo el primero recién, pero los 6 tienen ese contenido de y. Además, entonces nos damos cuenta de que no es ese concepto así generalizado, de que es más suave. Claro, que no sea, la gracia no sea excusa para transgredir. Así es, tal cual. Pero Yeshua lo pone verdaderamente, dice, wow, voy a tener que trabajar en mí mucho. Entonces te das cuenta que te está llevando de la mano a una relación más profunda con Él. Porque ya no basta que cumplas lo formal, ahora hay que cumplir lo que pasa puertas adentro de tus ojos y de tus oídos. Entonces, cuando ofrezcas sacrificios de ofrenda de paz a Yahweh, ofrecedlo de tal manera que seas acepto. Dice el Eterno, y esto es un mandamiento de la Torah, si vas a ofrecer una ofrenda, ya estamos hablando que no es de dinero, estamos hablando de ofrecerse vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, ¿verdad? Como dice Shaul. Ahora, cuando ofrezcas sacrificios de ofrendas de paz, de shalom a Yahweh, ofrecelo de tal manera que te sea acepto. No te arriesgues a la situación de Caín, que tu ofrenda no sea tenida en cuenta. Te costó. A Caín también le costó trabajo sacar esos frutos de la tierra. Y se vio ignorado. Entonces, cuando presentas una ofrenda, un esfuerzo estás haciendo. Entonces, trata de que de primera, ¿no es cierto?, eso sea acepto. Eso es lo que la Torah te manda. Ahora, para terminar, vamos a hablar de esa ofrenda acepta que menciona Isaías 56. Y esto es válido para nosotros, como para todos esos nuestros hermanos que estamos anhelando que puedan seguir también despertando de los sistemas religiosos que los tienen dormidos y salgan. Porque mis hermanos, yo antes no obedecía los mandamientos, que estaba en una iglesia, bueno, no voy a decir que andaba matando, ¿sí?, pero no obedecía el Shabbat, no obedecía fiestas, comía cualquier cosa, lo que me pusieran comía, y bueno, y otros etcétera, acerca de impureza, lo que fuera. Pero yo decía, no, por lo que pasa es que ahora estamos bajo la gracia, y la sangre de Yeshua me limpia de todo pecado. Y entonces, con ligereza, hacía como hacen la mayoría, ¿verdad? No obedecía ni siquiera Hechos 15, no coman sangre. También comía sangre. Pero estaba en una iglesia, y bueno, es que ahí me enseñaban eso, pero no tenía la Biblia yo bajo el brazo para leerla. Yo era responsable. Bien. Pero, hablando de los extranjeros, si se quiere, hay unas palabras del Eterno ahí en Isaías 56, hablando de aquellos extranjeros que esperan poder presentar la sangre del Mesías a su favor y entonces salvarse, irse con el arrebatamiento, como se dice. Bien, vamos a ver qué dice Isaías 56. Y tengamos en cuenta esto, Yeshua dice que la Torá y los profetas están vigentes. Entonces dice Isaías 56, 6, y los extranjeros que se unen a Yahvé para servirlo, para amar el nombre de Yahvé y ser sus servidores, fíjense, que guardan el Shabbat sin profanarlo y son fieles a mi pacto. ¿Cuántos extranjeros hay que adoran al Eterno, pero no hemos estado guardando el Shabbat? Ni hemos sido fieles al pacto, que es el pacto de obediencia. Bien, dice, pero si guardas Shabbat y eres fiel a mi pacto, haré que seas conducido a mi santo monte y haré que se alegren en mi casa de oración. Fíjense, verso 7, la segunda parte. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces, mi hermano, si esperas presentar el sacrificio de Yeshua a tu favor, preséntalo de manera que te sea acepto, es decir, que estés obedeciendo. Dice Yeshua, si me amas, obedece mis mandamientos. Y se refiere a toda la Torah, ¿verdad? Entonces dice que te será acepto que presentes a Yeshua a favor tuyo si amas el nombre de Yahvé, eres su servidor, guardas el Shabbat sin profanarlo y eres fiel al pacto. ¿Está clarito? Entonces, nos hemos llamado, en un momento también nos llamamos, wow, veamos este pasaje,
No, vamos a tener que modificar lo que creíamos porque nos lo habían enseñado, ¿verdad? Y termina diciendo, firma, palabra de Adonai Yahvé, el que reúne muy juntos a los dispersos de Israel, aún reuniré muy juntos a otros con los ya juntados. ¿Qué está hablando? Que el Mesías va a salir a las naciones a buscar el remanente, ¿verdad? ¿Y dónde va a encontrar el remanente? En aquellos que aman el nombre de Yahvé, son sus servidores, guardan el Shabbat sin profanarlo y son fieles al pacto. Son considerados justos por la sangre del Mesías. ¿No caen los justos? Sí, 7 veces caen los justos y 7 veces los levanta. Mis hermanos, quiero decir, no practiquemos una ley o una Torah que nos condene. La Torah está hecha para eso, para que nos demos cuenta que necesitamos la sangre del Mesías derramada a favor. Para eso están hechos los mandamientos. Antes, cuando decías, no, los mandamientos no están vigentes, pues no había mucho que se te perdonara. Y dice la Escritura, al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Amén. Entonces, con ese propósito que tenemos de decir, y yo estaba enojado, pero bueno, me voy a trabajar en eso porque sé que no le agrada y me está dando una mano para levantarme de esta caída que tuve. Hermanos, todos caemos, todos resbalamos a veces y está la mano de Él presta. ¿Saben una cosa? Yo veo la descripción más gráfica de esto, de que Él tiende la mano y te levanta, porque comienzas a caminar y dices, voy a caminar firme en este camino y voy a procurar todo lo posible no caer, voy a estar con toda mi emuná. Y de golpe, lo que era piso no es piso, es agua, y te empiezas a hundir. Y dices, ahora sé lo que sentía Pedro, cuando le dice, camina sobre las aguas. Camina por encima de las aguas de las naciones, está hablando también. Le dice a Kefa, Pedro. ¿Y qué hizo el Mesías cuando Kefa comienza a hundirse? ¿Qué hace? Le tiende la mano y lo levanta. En Él estamos comprendidos nosotros. ¿Cuántas veces yo estaba caminando bien y estaba firme y de golpe siento que me voy, no puedo frenar? Está la mano de Yeshua presta. Amén. Entonces, estemos atentos a esa mano salvadora. Pero ¿sabes qué? Cuando Él te salva desde arriba. Entonces, estate mirando a lo alto, no a donde pareciera que te vas, porque esas son nuestras tendencias. Tendemos a enojarnos, es natural. Pero nos llama a no ser hombres naturales, sino a ser seres espirituales. Miremos hacia arriba, tomémonos de la mano, porque así caigas 7 veces, las 7 te va a levantar. Y Él dice más aún, en referencia a otras cosas, dice, ya no te digo 7, sino 70 veces 7. Y bueno, esa es la fidelidad de aquel que se comprometió a ser nuestro Elohim y nos llamó a ser su pueblo, mis hermanos. Así que yo los invito ahora, nos ponemos de pie y vamos a tener un momento de oración, entregando también esto que acabamos de compartir en este momento. Amén.